Said, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, nos preguntábamos aquí qué significa esto, porque probablemente esto venga con una respuesta por parte de Israel. ¿Acaba de escalar en este momento el conflicto a una dimensión desconocida hasta ahora? Bueno, sí, o sea, eso es, creo que estamos jugando con fuego desde hace ya bastantes meses. Este es creo que es el peor escenario posible. De alguna manera, después del ataque a la embajada en Damasco, bueno, hace varios días que estábamos esperando algún tipo de desenlace. Yo pensé honestamente que las acciones que estaba llevando adelante Estados Unidos de crítica hacia algunos de los movimientos de Israel en Gaza iban a detener la represalia iraní, pero bueno, por lo visto no. Vamos a ver ahora si Israel va a ejercer de una suerte de restricción o va a cumplir con su palabra y va a responder de una manera mucho más fuerte, ¿no? Pero bueno, el panorama es muy complejo y vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas horas, pero por lo pronto te diría que es muy crítico. Said, bueno, Gustavo Tubio, gracias por estar ahí en este momento tan particular. Vos hablás de la respuesta de Israel y la posible escalada. ¿Hasta dónde crees que puede llegar esto realmente? ¿Hasta qué nivel? Bueno, yo, digamos, creo que Israel, no digo Israel puntualmente, sino creo que Netanyahu está en un escenario muy adverso, donde tiene muy poco para perder. Por suerte hay un escenario político que me parece que va de alguna manera a restringir sus movimientos, y esa puede ser la medida de su restricción. Es decir, el propio escenario interno puede ser que condicione a Netanyahu para evitar que la situación se extienda o que la respuesta sea desmedida. Vamos a ver qué pasa también en torno a la opinión pública israelí con esta cuestión. Me pregunto si este es un ataque que busca meramente ser una respuesta a lo que sucedió en Damasco o si es un ataque que busca verdaderamente una escalada, porque hablábamos, recuerdo con Said semanas atrás, y la verdad es que pensábamos que la regionalización que está sucediendo de hecho, pero un conflicto país a país, digamos, país con país, era un escenario indeseable para todos los actores. ¿Qué cambió? Bueno, creo que el ataque a la embajada fue como una línea roja dentro de la percepción de la estrategia iraní, y de alguna manera lo que Estados Unidos tenía para ofrecerle a Teherán, que son estos gestos críticos de alguna manera hacia el gobierno israelí, no resultaron suficientes. De alguna manera Teherán entendía que para su prestigio regional tenía que presentar alguna suerte de respuesta. Yo no creo, en función de lo que hemos observado, no creo que Irán esté buscando declarar la Tercera Guerra Mundial o hacer un gran conflicto a nivel regional. Creo que lo que está haciendo es demostrando que tiene también capacidad de fuego. Este es un gesto que también me parece que de alguna forma le debía, ¿no?, a esta construcción de prestigio a sus proxies, digamos, en la región. Sí. Y esperemos que, bueno, sea una cuestión limitada. La verdad es que no estoy viendo cuál es el resultado. Ahora, en este momento, no estoy en mi casa, no estoy viendo cuál es el resultado de este ataque o cuál es la dimensión. Simplemente tengo la noticia, ¿no? Said, por supuesto, recién hablabas de Netanyahu, ¿no? Del presidente, el primer ministro de Israel. Un hombre que ha quedado debilitado desde el ataque en su propio territorio, claramente, ¿no? Israel sabe abroquelarse y defenderse cuando el ataque es masivo y tiene estas características, pero evidentemente el líder político en este momento es un hombre no tan fuerte como otros líderes políticos en otros momentos de Israel. Sí, no, o sea, estoy de acuerdo. Creo que hay un escenario interno que no le está acompañando, pero esto puede ser al mismo tiempo una forma de restringir su movilidad, de restringir su eventual respuesta, o una forma de decir, bueno, no tengo nada para perder y avanzo, porque esto puede generar una mejora en mis números y en mis posibilidades de retener el cargo, ¿sí? Entonces puede ser para un lado o para el otro. Creo que puede llegar a ser el primero.
Me parece que hay una oposición muy grande a que se desate una guerra en la frontera norte. Habrá que ver cuál es la escala de destrucción, como te decía en este momento no lo puedo ver, cuál es la escala de destrucción de estos ataques con drones y ver cuál es la reacción de la gente, ¿no? Fundamentalmente los gobiernos, digamos, en los países donde hay una democracia más o menos avanzada, como puede ser, de alguna manera podemos concebir con sus efectos a la democracia israelí, digamos, la opinión pública tiene un rol muy importante, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo reacciona y cuál es el efecto de devastación que ha generado este ataque. ¿Cuál es la capacidad militar real hoy de Irán, pero también de quizás su próximo más poderoso, que es Hezbollah? Bueno, Hezbollah se ha fortalecido mucho, no soy especialista en defensa para decirte exactamente cuál, pero sí decirte que, digamos, fíjate, en 2006, que fue el último combate directo que tuvo Israel con Hezbollah, ahí vimos que un poco quedaron, ¿no?, como medio como empatados, ¿no? Aunque Hezbollah supo capitalizar eso como una victoria regional, en realidad decimos quedaron empatados. Bueno, ahora, digamos, contamos con un Hezbollah que además tiene, no sé, 10 años de experiencia, ponele, en el terreno sirio, y una capacidad armamentística me parece mucho más importante que la que tenía entonces, pero fundamentalmente experiencia en el campo de batalla, ¿no? Que eso es lo que probablemente, digamos, ahí puede empezar a equipararla, que creo que era la ventaja esencial que tenía Israel. Yo no creo que sea conveniente, digamos, por supuesto, digamos, no puede enfrentarse a lo que es el volumen militar que tiene Israel. Creo que a largo plazo, en ese sentido, acabaría ganando, pero la apuesta de Hezbollah sería ver cuántas bajas le puede infligir, ¿no? Said, me quedé pensando en esto que vos decías, quizás los actores de esta historia no buscan la Tercera Guerra Mundial, pero muestran su brazo fuerte, ¿no? Muestran su poder de fuego. Ahora, jugar con fuego en un ambiente tan caldeado es extremadamente peligroso. Bueno, es que estamos en esta desde el 7 de octubre, digamos. Desde el 7 de octubre, después de lo que hizo Hamas, después de la represalia brutal israelí en el territorio de Gaza y de los ataques hacia las posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, este último hecho también de la embajada iraní en Damasco, el involucramiento de los hutíes en la zona del Mar Rojo. Estamos en un ambiente muy complejo, por no decir al límite. Estamos siempre jugando al límite. Creo ahí que hay Perdón, dos recordemos, que han jugado a la reflexión. Perdón, Said, algo solo un paréntesis. Recordemos que dábamos la noticia meses atrás de un ataque de Estados Unidos. Esto es una imagen en vivo, perdón, acá nos dicen nuestros compañeros, de, al parecer, un traslado. El presidente de los Estados Unidos. Claro, de Joe Biden. Bueno, ahí vamos a estar ampliando la información también desde los Estados Unidos, que es otro actor fundamental en esto. No decía que Estados Unidos en su momento, meses atrás, lanzó un ataque contra objetivos hutíes en Yemen, ¿no? Claro, fíjate, fue un ataque totalmente contenido, sí, ¿no? O sea, luego de lo cual no hubo una respuesta, no, porque el gobierno iraquí intervino para evitar que hubiera una respuesta por parte de la resistencia, digamos, chiita, pro-iraní en Irak, ¿no? Entonces, vemos como hubo ahí todo un escenario de restricción. Bueno, el tema es ver esto, es ver si desean involucrarse en un conflicto mayor, que no creo, o si es simplemente esto de decir, bueno, por una cuestión de prestigio, tengo que responder de alguna manera, ¿no? Pero remarcamos esto, ¿no? Por primera vez en la historia, Said y Caro, por primera vez en la historia, Irán hace un ataque de estas características sin utilizar a su brazo armado terrorista, digamos, a Hezbollah. Por primera vez, con nombre y apellido, con su bandera lanza misiles. Esto marca, ¿no?, evidentemente, un quiebre en lo que venía pasando en los últimos años. Hay algunos reportes a esta hora, te lo sumo Gus, y obviamente seguimos en contacto con un especialista en Medio Oriente que es Said Chaya. Hay reportes que indican que al parecer algunos de los drones habrían sido derribados sobre el espacio aéreo sirio, pero esta es información
muy preliminar, son trascendidos a esta hora. Obviamente se espera la palabra y las especificidades de las autoridades, que están pidiendo mucha prudencia, porque obviamente esto genera muchísimo temor en poblaciones ya muy traumadas por este conflicto, que tiene momentos de conflicto latente y momentos de recrudecimiento de la tensión que no sabemos en qué derivan, Said, como ha sido lo que pasó en los últimos meses. Te quiero preguntar por Estados Unidos. ¿Qué rol crees que va a jugar la administración de Biden? ¿Desescalar, reforzar aún más el apoyo estratégico a Israel en este contexto y formar parte de la retaliación en caso de que exista? ¿Cuál crees que va a ser el rol y la postura de los Estados Unidos frente a esto? La expectativa a priori que uno tiene es que Israel salga a defender a su aliado. Sin embargo, vemos que en las últimas semanas, fundamentalmente después de la votación del alto al fuego en Gaza, hay una suerte de condena. Creo que también tiene que ver con el rol que ha jugado la opinión pública en los Estados Unidos de justamente detener, hacer todo lo posible por detener el conflicto. Creo que es la hora más crítica de Biden en política exterior, sí. Porque va a tener que decidir si responder de alguna manera a esta alianza, a esta alianza histórica que lo une con Israel, o si en cambio va a continuar este camino tendiente a la moderación, ¿no? Ojalá que sea el segundo y que tienda a la moderación, porque en este caso podríamos de alguna manera estar seguros de que Irán, creo que ahora Teherán está esperando a ver cuál va a ser el gesto de Washington, ¿no? Claro. Y en función de eso decidirá sus próximas horas. Sí, es clave eso, ¿no? No sé cuál es tu mirada, Said. A mí me quedan pocas dudas de que probablemente haya algún tipo de respuesta por parte de Israel. Ahora, la gran pregunta, y aquí me parece que hay un juego que va más alto o más indirectamente hacia Washington, ¿no? Como vos marcabas. Me parece que es poner en jaque o poner en esa encrucijada a la administración de Biden, ¿no? Es que en este contexto donde, tengo la impresión, Netanyahu estaba empujando un poco la frontera y ver hasta dónde llegaban los iraníes, Teherán y Washington estaban apostando entre sí a decir, bueno, hagamos una serie de gestos controlados, ¿no? Claro. En lugar de una gran exposición o de un gran ataque. Bueno, bien, creo que esto se cortó después de lo que pasó en la embajada, el consulado en sirio en Damasco, y en virtud de eso se sintió con la obligación de responder, ¿no? Y es lo que estamos viendo hoy. Tengo entendido, bueno, hace un par de días hubo una serie de reuniones entre las autoridades de Teherán y otras figuras muy relevantes de la política regional, de Emiratos, Qatar, Arabia Saudita. Sí. Y hay que ver también cómo juegan. Estaban al tanto o no de todo esto que... Said, al respecto, no quiero dejar de preguntarte, y seguramente vos harás la misma pregunta, porque cuando se habla de estos conflictos siempre terminan involucrados todos los grandes actores del tablero geopolítico. Hay un gran actor que en apariencia estaría más lejos, que es China. Pero, ¿de qué manera juega? Porque, supimos que a partir de esta amenaza real y factible y las amenazas de las autoridades iraníes de que iban a responder al ataque al consulado iraní en Damasco, ante esto, Antony Blinken conversó con su par chino para que ejerzan cierta influencia en Teherán para disuadir cualquier tipo de acción de las características de lo que se está llevando adelante ahora. ¿Cómo juega China en esto? Bueno, China, lo que puedo decir es que vimos cómo en las últimas horas apareció con un proyecto que estaba proponiendo el reconocimiento del Estado de Palestina en Naciones Unidas, en concordancia con, creo que fue un pedido también, o una sugerencia también que hizo el secretario general. Entonces, en principio, China no tiene una política exterior confrontativa, ¿no? A pesar de que tiene el poder para hacerlo, no tiene en ese tipo de temas que le quedan un poco más lejos una política exterior confrontativa. Sin embargo, vemos cómo ha tomado una postura un poco más sólida. Vamos a ver
cómo se mueve el escenario y cuáles son las declaraciones que hace China al respecto. Dudo que intervenga militarmente, probablemente puede llegar a justificar quizá de manera diplomática la respuesta iraní, pero dudo que se involucre militarmente, ¿no? Más allá del ataque con drones, que seguramente ya tenemos imágenes de las características de estos drones que son disparados desde camiones, ahí los tenés, son pequeños aviones, por llamarlo de alguna manera, no tripulados por supuesto, que van a poca altura y que tienen un tremendo poder de daño de fuego. Mientras tanto, quería conversar con ustedes y destacar otro hecho más allá de este ataque, que tiene que ver con lo que ha ocurrido este sábado, porque la Guardia Revolucionaria de Irán ha capturado un buque asociado con Israel en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Esto según lo ha confirmado la agencia de noticias estatal, vinculada al cuerpo militar de élite. Han capturado un buque asociado a Israel. Por lo tanto, no solo es un ataque con drones, sino que también, evidentemente, se están moviendo de diferentes maneras, ¿no? Sí, yo la información que tengo, la misma de la de ustedes, al parecer era un buque que estaba tripulado fundamentalmente por filipinos. Fue la noticia que salió en los medios de Medio Oriente, pero que entiendo que estaba de alguna manera asociado a Israel, no sé si por su mercancía o por qué, pero creo que también tenía banderas que tampoco era israelí, no es que era un buque que estaba en el estrecho de Hormuz. Por eso se habla de vinculado, ¿no? Sí. Bueno, no tengo el detalle más que lo que ustedes han visto de lo que sucedió en las últimas horas, pero bueno, la verdad es que este gesto ahora ha quedado muy pequeño al lado de lo que es un ataque con drones frente al territorio, ¿no?, directo de Israel. Bueno, mucho más proviniendo desde el Líbano, ¿no? Esto de tener consecuencias va a tener importantes consecuencias en el Líbano también. Para recapitular, estaba tratando de buscar en medios locales las textuales de las declaraciones recientes de Netanyahu cuando se hablaba de esta amenaza inminente de un ataque que finalmente se ha concretado por parte de Irán. Bueno, ha dicho, estamos preparados para todo escenario, incluso el de un ataque directo, nuestro sistema de defensa es amplio, el Estado de Israel es fuerte, las fuerzas de defensa de Israel son fuertes y nuestra gente es fuerte. Los que nos lastimen, los vamos a lastimar. Quiero decir, me parece que no hay casi ninguna duda, Said, porque además este ha sido su discurso desde el 7 de octubre a esta parte, no hay ninguna duda de que vendrá respuesta. También porque hay una cuestión estratégica detrás de esto, por supuesto que todo esto es en el escenario de las situaciones indeseables, ¿no? Pero digo, si Israel no responde, también eso puede ser leído como un, entre comillas, incentivo para las otras amenazas que tiene Israel en otros frentes para arremeter incluso con más fuerza y con más virulencia de lo que ya lo han hecho en ocasiones anteriores, ¿no? Y hablo aquí de grupos terroristas, organizaciones, milicias o de otros estados, ¿no? Claro, esa puede ser, sí, pero digamos, tratemos de invalidar esa postura porque es la misma por la cual Irán podría responder después del ataque a una embajada, que es un edificio que está protegido por la Convención de Viena. Digamos, no, o sea, a pesar de que el ataque haya sido y haya tenido consecuencias, me parece a mí que lo que tenemos que apelar es decir, todos conocemos la capacidad de fuego y la capacidad de defensa que puede tener Israel. Es lógico que quiera responder de alguna manera. Bueno, vamos a ver en qué proporción se da esa respuesta. Si la respuesta tiene una proporción al estilo de Gaza o si es en cambio una respuesta medida. Y en función de eso, vemos cómo actúan los otros dos actores, que son Irán y Washington, ¿no?, que me parece que es el tándem, y en segundo orden el resto de la región. Donde hay una opinión pública muy contraria, imagínense, si hay una opinión pública contraria en América y en Europa, lo que está haciendo Israel, imagínense en los países árabes, ¿no?, todavía más alta, por lo que dudo que no sé, que incluso los países signatarios de los acuerdos de Abraham, si es que todavía podemos afirmar que existen, salgan a defender a Israel, ni siquiera diplomáticamente, ¿no? Entonces, creo que esto va a quedar resuelto
en ver cuál es la postura que toma Teherán y Washington en virtud de la respuesta que podemos esperar de Tel Aviv. Nos vamos a defender de cualquier amenaza y lo vamos a hacer con determinación. Eso dijo Netanyahu, me parece que anticipándose a una situación que era prácticamente inminente. Hay muchas especulaciones sobre cuándo podrían impactar estos drones que han sido lanzados. Incluso se habla de la posibilidad de que algunos de ellos hayan sido interceptados en espacio aéreo sirio. Se habla de que podrían impactar cerca de las 2 de la madrugada hora de Israel. Recordemos cuál es la diferencia horaria, la están viendo allí en pantalla, pero repetimos la información de última hora, se confirmó lo que advertía la administración norteamericana, que es que Irán ha lanzado un ataque directamente contra el territorio de Israel. Uno de los títulos de la cadena CNN señala que esto podría llegar a buscar saturar las defensas aéreas de Israel. Claro, por ser eso, tan solo el inicio de un ataque de mayor escala. Por eso decía, atención con lo que sucede en la frontera norte, porque claro, ahí hay otro actor. Por eso el recrudecimiento también en cuanto al lanzamiento de misiles desde el territorio del Líbano hacia el territorio de Israel produce este efecto de desgaste sobre la muy robusta, hay que decirlo, defensa antiaérea de Israel. Veremos qué sucede, cuán robusta es, puesta a prueba ya con múltiples amenazas, ¿no? Se habló también de un posible ataque cibernético, pero esto no está para nada confirmado, que se trató de vulnerar el sistema cibernético de la defensa de Israel, pero es información que circula todavía no chequeada. Ya ha pasado una hora aproximadamente desde el anuncio oficial de Israel en cuanto a que estos drones suicidas, ¿no? Kamikazes han sido lanzados desde el territorio iraní. Se estima que podrían llegar a su destino entre 8 y 9 horas. O sea, hay mucho tiempo para una posible intercepción aérea o lo que fuere, ¿no? Sí, ya en curso bastante trayecto, ¿no? Claro. Evidentemente. Bueno, realmente es muy, muy alarmante esto. Sobre todo por lo que implica también en términos de la escalada del conflicto. Repito, porque además las manifestaciones por parte de Netanyahu, el primer ministro israelí, es que habrá respuesta. La verdad es que es difícil pensar la manera en la cual se puede articular una forma de desescalar esto. Uno solo puede pensar que aquí el actor que quizás puede cambiar el curso que uno prevé para esto es Estados Unidos, ¿no? Por eso bien hacía Said. Said, seguís con nosotros, discúlpame, pero el actor clave, me parece en esto, el que puede desescalar es Estados Unidos ya. Sí, en este sentido creo que es el que tiene, digamos, el golden ticket para poder resolver esta cuestión y puede llevar calma a uno y otro de los lados, digamos, de la frontera. Bueno, algunos medios hablan de la cantidad de drones que han sido disparados. Algunos señalan que pudieron haber sido 136. Es una enorme cantidad. Se habla de, la expresión había sido docenas de drones, pero realmente son muchos. Hay que decirlo que Israel está bastante habituado a un asedio muy significativo, ¿no? Repito, en la frontera norte, en un solo día se reportaba el lanzamiento de 40 misiles. Cualquiera que haya podido recorrer el norte, que está, Gus, evacuado en algunas zonas casi en su totalidad, ¿no? Said, vos debés tener también información al respecto. A mí me tocó estar semanas atrás en una ciudad de la frontera. Decenas de miles de personas evacuadas por tiempo indeterminado, justamente porque en un día cualquiera se pueden encontrar con 30 misiles disparados desde el Líbano hacia el territorio de Israel, ¿no? Sí, y pasa lo mismo del otro lado de la frontera, donde en virtud de los ataques hay muchas personas desplazadas, ¿no? Recordemos que acá siempre los primeros damnificados son los civiles. Y esta situación, digamos, que se viene llevando de octubre para acá, siempre tienen como centro y como principales damnificados a los civiles y fundamentalmente estos desplazados que en muchos casos no van a unas condiciones de vida mucho peores que las que tienen. Sí, claro. Por ejemplo, algunos de los lugares
que fueron atacados en el sur del Líbano en las últimas semanas eran árboles, eran zonas donde estaban cultivados los olivos, que eran el sustento de la gente que vivía en la zona. Entonces, bueno, o sea, como siempre, la primera víctima, tanto de un lado como de otro, es la gente común, ¿no? Sí, y además sin perspectiva de finalización, con una perspectiva muy lejana de finalización de este conflicto. No quiero dejar de preguntarte, porque recién lo hablamos con Gus y él marcaba una diferencia sustancial en este caso que tiene que ver con un enfrentamiento Estado contra Estado. Y quiero sumar acá al Líbano, porque claro, cuando hablamos de Hezbollah, obviamente hablamos de una organización específica, considerada por buena parte de Occidente, una organización terrorista, una organización que además ha perpetrado ataques terroristas, incluso en propio territorio argentino. Ahora, también es una organización con poder político en el Líbano y con control territorial de buena parte del Líbano. Entonces la pregunta es, ¿podríamos estar ante un escenario también de un conflicto Israel-Líbano? Sí, o sea, el Líbano es de alguna manera un estado penetrado, ¿no? Por la política exterior iraní y también por la política exterior saudita y por todos los vaivenes que suceden en la región. Entonces, sin duda, esto lo que va a generar también es una fuerte crisis interna. A mí me resulta muy llamativa la respuesta directa por parte de Irán. Bueno, como decía recién tu compañero, es la primera vez que vemos una respuesta por parte de Estado a Estado. Esto puede exculpar hasta cierto punto a Hezbollah dentro de la opinión pública libanesa. No creo que lo haga, en un contexto donde el primer ministro está nombrado de manera provisoria y no hay un presidente. Y claramente las Fuerzas Armadas del Líbano están en unas condiciones de pertrechos muy inferior a la de Hezbollah. Es decir, este ejército paramilitar está mucho mejor preparado que lo que está el propio ejército del Líbano. Entonces tampoco tiene la posibilidad de controlar a este partido milicia que, según las leyes libanesas, es considerado como resistencia nacional, ¿no? En virtud de una serie de leyes que salieron de los 90. Entonces, sí, creo que más que una guerra entre Israel y el Líbano, yo no creo que las autoridades libanesas estén plenamente bajo control de la situación de sus fronteras que le permita, digamos, decidir si Irán va a atacar desde el sur o no. Irán simplemente ataca, digamos, desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel. Es decir, el gobierno del Líbano, muy frágil de por sí, muy frágil, no tiene la capacidad de poder decidir o evitar un ataque de este tipo, lamentablemente. Eso es otra cosa también criticable, ¿no? Bueno, Said, muchísimas gracias. Por supuesto, estate atento a nuestro llamado porque estaremos contactándote nuevamente. Realmente son horas muy, pero muy difíciles.